Misión cumplida. Llegó ayer al país el expresidente de la República, Leonel Fernández, quien fuera invitado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela para participar como observador de los comicios del domingo pasado. A su llegada al país, el exmandatario fue recibido por la prensa dominicana, que inmediatamente pues hicieron un sinnúmero de preguntas al exmandatario, y las cuales fueron contestadas de manera certera y precisa. A pesar de los chismoteos, a pesar de la mezquindad política, a pesar de las denotaciones, así como los improperios en contra del exmandatario y líder y gran estadista del pueblo dominicano, como siempre, Leonel se sale con la suya. El intelectual, el abogado, el político y sobre todo el ser humano, un servidor de la patria. Cumplió con su deber para el cual fue invitado por parte del pueblo venezolano para participar como observador en el proceso electoral que concluyó el domingo. Así es, Leonel Fernández, a pesar de los dimes y diretes, a pesar de las letanías y de los chismes y andanadas por parte de grupos políticos, por parte de periodistas y por una parte importante del gobierno, con el ánimo de dañar la imagen del expresidente de la República. Pero no pueden, porque Leonel Fernández está por encima de mezquindades políticas. No hay maldad en su corazón. Por eso el pueblo dominicano quiere a Leonel Fernández. Y lo demostró cuando les dio 12 años de gobiernos. Y lo hizo bastante bien, porque antes de Leonel éramos indiscutiblemente una aldea. Y después que Leonel ascendió al poder, comenzamos a trillar el camino del progreso, del bienestar y del desarrollo de la sociedad dominicana. A su llegada al país y desde el comunicado que firmó junto al expresidente colombiano Ernesto Samper, Leonel afirmó que el proceso electoral transcurrió en paz y en orden, y que lo que se ha suscitado el reclamo por parte de la oposición es algo que compete a los venezolanos, y sugirió en ese comunicado, conjuntamente con el expresidente colombiano Ernesto Samper, que haya una revisión de las actas, que haya un cruce para constatar, para comprobar de que si verdad hubo o no fraude. Pero ya esas sugerencias en un extenso documento que firmaran Ernesto Samper y Leonel Fernández, haciendo una serie de sugerencias al Consejo Nacional Electoral de Venezuela. No es competencia de Leonel Fernández, simplemente fue como invitado, como observador del proceso. Entendemos que Leonel Fernández hizo lo que tenía que hacer y dio las recomendaciones del lugar, o sea, que sea el Consejo Nacional Electoral, a través de las peticiones de los partidos políticos de la oposición y de organismos internacionales que soliciten una revisión de todas las actas que fueron procesadas, emitidas en el proceso electoral del domingo pasado. Leonel Fernández
como siempre, sale por la puerta grande, porque no es la primera vez. Leonel ha participado como observador y como coordinador de diferentes procesos electorales, encabezando comisiones importantes con delegaciones de todas las partes del mundo. Leonel no es un improvisado. Por el hecho de haber sido invitado, quisieron acabar con él, pero no pueden, porque Leonel está por encima de ellos. Leonel está por encima de mezquindades políticas y de sus eternos enemigos, desde el gobierno y parte que están en la oposición, tratando de mancharlo, de enlodarlo, pero no pueden, porque Leonel es como el ave fénix, que surge de las cenizas, y nada ni nadie podrá enlodarlo, porque cuenta con el pueblo dominicano, con unos grandes habitantes de esta nación que saben valorar quién en realidad es su amigo y quién en realidad es su enemigo. Misión cumplida. Leonel Fernández, bienvenido de nuevo a su país para que siga haciendo aportes importantes para la nación dominicana y para los pueblos de América Latina y el mundo, como debió ser y como siempre será, porque hemos dicho que Leonel, como gran estadista, como gran intelectual y como gran político, siempre habrá de hacer aportes importantes para nuestro país, América Latina y el mundo. La humanidad agradece tener hombre de la valía del doctor Leonel Fernández. Misión cumplida. Bienvenido a la tierra de Duarte, de Sánchez, de Mella, de Juan Bosch y de otros mártires y héroes dominicanos. Cumplió con el sagrado deber para el cual fue invitado. Y como ha dicho usted, Leonel Fernández, son problemas del pueblo de Venezuela y que se resuelvan en paz y en orden. Cero violencia. Primero que prime el diálogo ante los grupos en pugnas entre los partidos de la oposición y el partido de gobierno. Y al final, como pueblo, Venezuela tiene derecho a su autodeterminación y nadie debe inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Ahora bien, deben pues constituirse comisiones de organismos internacionales para que de verdad se pueda transparentar el proceso si hubo supuestamente un fraude electoral. Es la única manera que mediante el diálogo y la revisión de las actas quede demostrado que si hubo o no hubo fraude electoral. Usted cumplió con su sagrado deber de ser uno de los principales observadores del proceso electoral venezolano. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.